Yo creo que vivimos en una época y en un tiempo en el que todo el mundo quiere clonar o ser como alguien más, sobre todo en esta era de las redes sociales, en donde nosotros vemos personas que a veces muestran una vida que no tienen y viven lamentablemente metidos o sumergidos en un personaje, y eso los lleva muchas veces a estar en depresión, a vivir siempre fuera de sí, a tener problemas de enfermedades de salud mental, porque sienten que no encajan. ¿Por qué? Porque siempre están fingiendo ser alguien que no son. Entonces, yo creo que la autenticidad es un valor que lamentablemente está infravalorado, valga la redundancia, que no le estamos dando importancia, y a veces vemos productos terminados y queremos convertirnos en eso, pero al final, cuando tú no eres tú, cuando tú no sacas eso, lo que tú viniste a esta tierra, tú no eres ese propósito, tú no eres ese ser, entonces lamentablemente vas a vivir una vida que no te corresponde, y obviamente eso te va a hacer una persona infeliz. Cuando vives sin un propósito claro, lamentablemente no estás viviendo, estás sobreviviendo. Eso creo. Estás simplemente respirando. Y por eso hay muchas personas que se sienten a veces frustradas, a veces se sienten confundidas, a veces sienten que su vida no tiene sentido. Y es por la simple o por el simple hecho de que no han descubierto la razón por la cual están en esta vida. No han descubierto el motivo por el cual existe. Cuando tú descubres ese motivo, entonces tú comienzas a vivir bajo ese motivo, tú comienzas a caminar bajo ese propósito, tú comienzas a caminar bajo ese por qué. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, porque se me asignó esta misión y esta misión debo cumplir. Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, el día de hoy estoy muy feliz. Saben que cuando tengo alguna colaboración me pongo feliz, contento. Y pues hoy estamos aquí con una colega de la plataforma Maxwell Leadership, Maggie Fanner, quien estuvo aquí en la FIL presentando su libro Contravía, del cual vamos a hablar un poco de su forma de ver el tema del liderazgo y cómo lo cuenta en este libro o a qué es a lo que nos lleva en el libro. Pero Maggie, cada vez que estamos aquí en el podcast trato de ir viendo un poco más de la persona. Primero que nada, bienvenida y agradecerte por estar aquí. Gracias, un honor para mí estar aquí contigo, y me voy enamorada de México. Qué padre. Muy lindo todo. Qué padre, Maggie, muchas gracias nuevamente por estar aquí, por esta colaboración. Y pues bueno, mira, inicio con una sesión de preguntas que me gusta indagar un poco en qué nos puede transmitir la persona. Y hoy quisiera saber, para ti, ¿qué es lo más importante en tu vida al día de hoy? Al día de hoy, mi familia. Tu familia. Mi fe, primero, mi fe en Dios y mi familia. Mis hijos, tengo 3 hijos, mi esposo, mis padres. Siempre doy prioridad. Creo que lo que te hace mantener los pies sobre la tierra es tu familia. Ok, excelente. Maggie, quiero que me digas qué te dice esta frase. Somos lo que hacemos repetidamente. Que cuando hacemos algo, muchas veces desarrollamos lo que es la constancia, parte vital para el éxito. Los que logran permanecer en algo y hacerlo, siempre tienen la capacidad de ir mejorando siempre eso que hacen.
Entonces, obviamente, eso luego se vuelve una costumbre en ti. Y ya luego no es hacerlo en automático, porque eso tampoco está bien, sino que esa constancia te va a permitir desarrollarte al éxito. Entonces, para mí significa eso. Ok, hablaba en algún momento con alguno de los mentores de la plataforma y no sé si conozcas a Valeria Schiavo y ella mencionaba que le agregaría, somos lo que pensamos y luego hacemos, ¿no? Pero es una parte en donde yo digo, en el pensamiento, si nada más te lo quedas ahí y no avanzas a la acción, Claro, 100%. entonces no pasa nada. Se queda ahí, obviamente, y no es lo que pensamos, es lo que hacemos al final. Pero sí, yo también pienso que nuestra mente tiene un papel importante, porque obviamente todo se gesta primero en nuestra mente, todo se gesta en nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos diseñan. Sin embargo, nuestras acciones ya hacen y crean para que sí podamos desarrollar algo. Que justo eso que acabas de mencionar, lo menciono mucho en el tráiler, bueno, lo menciono como tal en el tráiler del podcast, en donde digo, primero ser, luego hacer y luego tener, que es la parte de pensar, actuar y crear. 100%. Muy de acuerdo. Excelente, muchas gracias, Maggie. Con esto paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras tú tus 3 valores más arraigados? La fe, 100%, la fe, lo primero. La honestidad, la autenticidad. Cuéntame un poquito qué es para ti la autenticidad. Ser tú. Yo creo que vivimos en una época y en un tiempo en el que todo el mundo quiere clonar o ser como alguien más, sobre todo en esta era de las redes sociales, en donde nosotros vemos personas que a veces muestran una vida que no tienen y viven lamentablemente metidos o sometidos en un personaje, y eso los lleva muchas veces a estar en depresión, a vivir siempre fuera de sí, a tener problemas de enfermedades de salud mental, porque sienten que no encajan. ¿Pero por qué? Porque siempre están fingiendo ser alguien que no son. Entonces, yo creo que la autenticidad es un valor que lamentablemente está infravalorado, valga la redundancia, que no le estamos dando importancia, y a veces vemos productos terminados y queremos convertirnos en eso, pero al final, cuando tú no eres tú, cuando tú no sacas eso, porque tú viniste a esta tierra, tú no eres ese propósito, tú no eres ese ser, entonces lamentablemente vas a vivir una vida que no te corresponde, y obviamente eso te va a hacer una persona infeliz. Excelente, excelente. Me quedé reflexionando en esto que mencionas de la autenticidad y es que creo que a veces en algunas ocasiones por cómo es la sociedad o la cultura nos puede costar trabajo el ser auténticos 100%. y entonces La estamos gente mostrando... vive ocultándose. ¿Por qué? Porque la gente tiene un deseo de pertenecer, tiene un deseo de encajar, y no se dan cuenta que realmente lo que sobresale siempre es lo auténtico y lo que es original y lo que no es copia. Entonces, no estamos constantemente en esa búsqueda de tener lo último, tener lo mejor, porque fulano se compró tal cosa, vivimos comparándonos, vivimos en una competencia insana, y eso a veces nos lleva a nosotros a entrar en un estado de, como dije ahorita, de infelicidad, de sentirnos desgastados, porque nos cansamos de tener que vivir con una máscara, y cada vez que llegamos a casa quitarnos. Entonces pesa mucho no ser tú, pesa mucho no tener esa autenticidad, pesa mucho el tú no dejar fluir eso genuino que hay dentro de ti. Entonces, creo que sí, creo que una de las cosas que más nos hace falta en este día es poder ser auténticos y poder brindar el rostro de lo que realmente somos. Excelente, excelente. Hay que ser auténticos, queridos. Sí, 100%. Por favor. 100%. Muchas gracias. Oye, pensando en esto, ¿para ti qué es el éxito? Yo defino el éxito como estabilidad. Para mí el éxito es sinónimo de estabilidad. No es tú, porque por ejemplo hay personas que son exitosas financieramente, tienen mucho dinero, pero son un fracaso con la familia.
Hay personas que son muy exitosas con la familia, pero es un fracaso en la finanza. Hay personas que son exitosas cumpliendo, por ejemplo, su rol de madre o de padre, pero lamentablemente fracasan en cumplir el rol que se les fue asignado como persona para cumplir una misión, para cumplir un propósito. Entonces, yo creo que el éxito yo lo pudiera medir como tener ese nivel de estabilidad en cada área de nuestras vidas. Yo sé que el equilibrio perfecto no existe, lo he comprobado, pero sí yo creo que podemos ser exitosos en las distintas áreas de nuestras vidas y eso nos hace construir el éxito real, que no nada más se basa en lo que tengas, sino en lo que eres, en que realmente seas feliz con eso que eres. Ok. Con esto entiendo, a ver, si lo mencionas así, el equilibrio total no existe. Perfecto, el equilibrio perfecto, diría yo, ¿no? Ok, la perfección es algo que nunca la vamos a encontrar. Sin embargo, yo lo entiendo así en la parte del éxito, el tratar de vivir lo más equilibrado que puedas, Sí. en donde tú te sientas bien, Sí, no pensando en cuestión de si lograste esto, si eres exitoso financieramente, si eres exitoso en la familia, si eres exitoso, pero que tengas ese equilibrio que te haga sentir bien a ti que te mismo. haga sentir pleno, que te haga sentir plenitud. En mi caso, como te dije, soy una mujer y para mí, en mi caso, el éxito se encuentra en tu cumplir el propósito por el cual Dios te envió a esta vida. Cuando cumples ese propósito, creo que ha sido exitoso. No importa, a veces, no siempre nos va a ir bien en todas las áreas. Por eso te digo que el equilibrio perfecto no existe. No siempre, no significa con esto de que tú puedas tener estabilidad, no significa que, por ejemplo, en tu familia en algunos momentos no van a haber momentos de crisis, no significa que tal vez vas a pasar temporadas sin dinero, porque hemos pasado toda una mala temporada financiera, tal vez. No significa que no vas a tener una mala temporada en tu trabajo. Significa que a pesar de esas malas temporadas, tú te vas a mantener enfocado en permanecer y en llevar eso a flote. Ok, un poco con lo que entendí ahorita y hablas del tema del propósito. ¿Qué es para ti vivir con propósito? Yo creo que firmemente que todos fuimos diseñados para cumplir algo en esta tierra. Yo no creo que nosotros estemos en la tierra por casualidad, que vinimos al mundo por una mera casualidad, porque nacimos y simplemente existimos y ya. Yo creo que nosotros tenemos propósito y yo creo que cada uno fuimos diseñados para hacer algo. De hecho, está en nuestro ADN. Están esas cosas que realmente nos apasionan y que realmente sentimos esa satisfacción cuando lo hacemos. Y eso significa que estamos llevándonos prácticamente a nuestro propósito. Ahora, el propósito tiene mucho que ver con el servicio, porque es imposible que tú cumplas un propósito sin tú servir a los demás. Entonces, creo que va muy alineado a eso. Y para mí, cuando vives sin un propósito claro, lamentablemente no estás viviendo, estás sobreviviendo. Eso creo. Estás simplemente respirando, estás ocupando un espacio. Y por eso hay muchas personas que se sienten a veces frustradas, a veces se sienten confundidas, a veces sienten que su vida no tiene sentido. Y es por el simple hecho de que no han descubierto la razón por la cual están en esta vida. No han descubierto el motivo por el cual existen. Y cuando tú descubres ese motivo, entonces tú comienzas a vivir bajo ese motivo, tú comienzas a caminar bajo ese propósito, tú comienzas a caminar bajo ese por qué. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, porque se me asignó esta misión y esta misión debo cumplirla. Ok, ahorita que hablas de esta parte del sentido, algo que mencionaba el psiquiatra Víctor Frank, ¿qué es lo que nos lleva a seguir viviendo?
a veces podemos perder ese sentido de la vida si no lo encontramos. Sí. ¿Qué es lo que nos mueve? Y hoy, pensando en eso, Maggie, ¿qué nos podrías decir de cómo podríamos encontrar nuestro propósito a los que hoy no lo hemos encontrado? Sí. Hay una fuente. Yo sé que a todos en algún momento nos han hablado de fe, a todos en algún momento nos han hablado de Dios, y a veces por el mismo tema de pensar que Dios se trata específicamente de una religión o de cumplir un ritual o de ir a un templo específico, nos alejamos de Dios. Y es imposible que tú puedas conocer por qué naciste, por qué existes, si tú no vas a la fuente de quien te creó. Porque el único que conoce para lo que tú fuiste diseñado es aquel que te diseñó. Entonces, a veces nos alejamos de Dios, corremos de Dios, pensando que Dios es algo que nos enseñaron, o pensando que Dios son esos fracasos que han tenido los hombres en su intento de formar religiones simplemente para meter a Dios dentro de una caja. Y Dios no puede estar dentro de una caja. Entonces, la fuente del propósito es conocer a Dios, que fue quien te diseñó, que fue quien te creó. Y si tú no sabes, si tú no te acercas a esa fuente, entonces va a ser imposible que tú reconozcas el propósito por el cual tú fuiste creado. Okay. Ahorita con esto que mencionas me hiciste recordar algo de una película que habla más o menos de un tema en donde dice estigmata. ¿Has escuchado esa película? No. Bueno, es un tema de una mujer que le pasaban todos los estigmas que tenía Jesús, ¿no? O todo lo que había vivido Jesús. Y entonces habla la película que en un evangelio, no recuerdo, pero que no estaba pues ya en la Biblia, Jesús dice que Él está en todos lados, está en el universo, está en todos lados y no necesitas siempre ir a buscarlo a una casa o esto es mi casa. Sin embargo, eso pues a veces lo eliminan, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Yo pienso en esa parte porque soy una persona de fe, creo en Dios, pero no practico una religión, aunque mis padres me dijeron tienes que ir a la iglesia o así. Yo no la practico, pero pienso en Dios, creo en Dios y digo, es algo más grande, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Sí. Mira, es importante, obviamente, estudiar siempre la Biblia para nosotros poder conocer esa verdad. La única verdad es Jesús. Él lo dijo en yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús hizo algo muy particular. En el tiempo de Jesús había una religión muy establecida. Jesús era judío, era parte de la comunidad judía en ese tiempo que estaba sometida al yugo de los romanos. Todos hemos visto las películas de Jesús y sabemos que si vamos a la historia nos damos cuenta de eso. Sin embargo, Jesús hizo algo que lamentablemente nosotros quisimos regresar a eso. Él constituyó una iglesia, él constituyó una comunidad de fe, pero nosotros malinterpretamos y pensamos de que un templo físico es la iglesia. Y Jesús, la misma Biblia dice, o sea, refiriéndose a Dios, Dios dice en la Biblia, en su palabra, yo no habito en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tal vez las instituciones, las iglesias, no funcionan, sí funcionan, hacen un trabajo hermoso dentro de la comunidad, imparten la fe, pero Jesús es más que eso. Jesús es más que cuatro paredes, Jesús es más que un templo, Jesús es más que una edificación. Entonces, nosotros confundimos el término o la definición como tal, la esencia de la iglesia, que era más ser una familia, más que construir templos. Y quisimos institucionalizar la iglesia, y en ese afán de institucionalizar la iglesia, perdimos la esencia de lo que era la iglesia. Entonces, a través de esas instituciones, comenzamos a veces a dañar personas, comenzamos a herir personas, comenzamos a hacer que personas se alejen de Dios porque piensan
que Dios simplemente se trata de un montón de reglas que debemos cumplir, de un montón de ritos que debemos hacer, y nos olvidamos de conocer al Dios verdadero. El mismo Jesús teniendo una conversación, no sé si es posible que no, pero es posible que sí hayan escuchado hablar de la mujer samaritana, cuando él se encuentra con esta mujer que estaba destruida, que venía de pasar por 5 relaciones, y con la persona quien estaba en ese momento no era su marido, o sea, era posible que fuera incluso hasta un hombre casado o que simplemente viviera con ese hombre. Las personas la marginaban porque en esa época todos sabemos que las mujeres eran prácticamente un objeto, un adorno dentro de la sociedad. Y Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo y le da sentido a su vida. Y ella empieza a hablarle y a decirle, ¿cómo es posible que tú, siendo un judío, sabiendo que yo soy una samaritana, nosotros no nos llevamos entre sí? O sea, los judíos, para entrar en contexto, no hablaban con los samaritanos, consideraban que eran personas paganas, consideraban que eran personas que se habían alejado de la fe. Sin embargo, Jesús rompe este molde. Y en ese momento ella comienza a hablarle, ella dijo, nuestro antepasado Jacob dijo que nosotros íbamos a adorar en tal montaña, que íbamos a adorar en tal, pero ustedes dicen que vamos a adorar en tal lugar. Yo le digo, oye, termina con eso. Llegó la hora y la hora es en que el Padre va a buscar adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Rompió las barreras del gentilicio, rompió las barreras sociales, rompió las barreras religiosas y dejó abierta una comunidad, dejó abierto todo un mundo de posibilidades en donde nosotros íbamos a tener una conexión directa con el Padre a través de Jesús. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, pasa algo también sorprendente. Hay un velo que era en el templo, que para los judíos significaba separar el lugar, o sea, de los hombres, la presencia de Dios, en donde solamente tenía acceso una sola persona. Y cuando Jesús muere, este velo se rompe. ¿Y qué sucede? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este velo rompiéndose mientras Jesús muere? Que Jesús con su sacrificio justamente vino a quebrar esas barreras que existían entre nosotros y Dios. Y nos dio un acceso directo al Padre, nos dio un acceso directo a su presencia. Pero nosotros no entendemos eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos venden algo totalmente distinto a lo que verdaderamente es Dios. A nosotros, tratando supuestamente de acercarnos a una religión, nos alejan de quien realmente nos creó. Y eso nos hace romper con nuestro propósito. Eso nos hace no conocer el sentido que tiene nuestra vida, ni el valor que hay en nosotros dentro de Dios como hijos de Él. Wow. Maggie, con esto, ¿hasta dónde nos llevó la parte de esta pregunta del propósito? Pero como lo explicas, la verdad es de que hace un rato escuchaba un podcast en donde dice la persona, y yo no sé qué pienses de esto, dice, a mí nunca me inculcaron una religión, pero cuando yo era pequeño, cuando crecí, cumplí 18 años, mis padres me dijeron, no te inculcamos algo porque hoy tú vas a tener la decisión de a quién te quieres acercar, cuál quieres que sea tu fe, tienes que aprender de eso y debes de creer en alguien que es superior a ti. ¿Quién es? Pues tú búscalo. Y él hablaba de Buda, él hablaba de Krishna, él hablaba de muchas situaciones en donde puedes decir, ok, todo lo que nos han inculcado culturalmente hasta dónde pasa, y hace poco estaba leyendo un libro que se llama Los Grandes Iniciados, no sé si lo has visto, pero habla de toda esa parte en donde entra Krishna, entra Buda, entra Jesús, entra Zoroastro, Hermes y todos estos pues líderes que al final lo son o lo fueron en su momento. Y ahorita que dices de la parte de Jesús, que también es uno de los grandes líderes del mundo, ¿no? Sí, y fíjate que hay algo súper curioso entre todo esto. Para los budistas, Jesús fue un iluminado. Para los musulmanes, Jesús representa un profeta y una figura importante. Para los judíos también Jesús representa un profeta
Para los que practican el hinduismo, también Jesús representa una figura que trascendió. Sin embargo, Jesús no apunta a nadie, Jesús apunta hacia él mismo. Sin embargo, casi todas las religiones, de una u otra manera, apuntan a ese Jesús y lo ven como un referente. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay muchos caminos, pero el único camino soy yo. Entonces, nos lleva también a esa siempre esa contrariedad que existe, porque si te fijas, casi siempre quienes somos perseguidos, quienes somos tal vez burlados de alguna manera, quienes somos a los que nos señalan, quienes a veces tenemos que esconder nuestra fe por vergüenza, somos los cristianos. Y a mí me apunta eso, a que hay algo de verdad, de que verdaderamente estoy siguiendo el camino que es correcto. Y que para mí, y sé que es así, Jesús sigue siendo el camino y sigue siendo la verdad. Porque al final, muchas personas, he conocido personas de diferentes religiones que luego tienen un encuentro real con Jesús, que se encuentran con Él, ni siquiera mediante a alguien que le predica, ni siquiera mediante a un libro, tienen un encuentro especial con Jesús y terminan abandonando esa creencia, terminan diciendo, no, esta es la verdad. Entonces, sí, muchos caminos, muchas religiones en el mundo, un montón. Por eso a mí no me gusta hablar de religión, porque yo entiendo que eso nos pone barreras. A mí me gusta hablar de Jesús, a mí me gusta hablar de la verdad. Y me gusta hablar de un creador que ama a sus hijos y que los amó a tal punto de que logró convertirse él mismo en hombre para entonces apuntar al mayor acto de amor, que fue la cruz. No sé si has escuchado a Daniel Javid. Sí, por supuesto. Y es una parte que digo, trae mucho, algo así, en sí. donde él dice, quien me sacó de toda mi tema, Sí, rodéate de gigantes espirituales. Dice. sí, 100%. La verdad es de que me gusta. Y con esto vamos a pasar a la parte de tu libro. Cuéntame un poco de Contravía. Cuéntame un poco. Bueno, como ya me han escuchado, yo hablo de Dios, pero es porque Dios representa prácticamente toda mi vida. Empecé a asistir a la iglesia desde que era muy niña y comencé a liderar también dentro de la iglesia desde muy joven. A partir de los 15 años, yo estaba trabajando con jóvenes y adolescentes dentro de mi congregación. Sin embargo, esto de una u otra manera nos permite ver luces y nos permite ver sombras dentro del liderazgo. Y en base a esas sombras, porque siento que un líder que no puede aceptar desafíos, que no crece constantemente, no está preparado para ser líder. Un líder que esté en constante crecimiento necesariamente tiene que ir a sus adentros, tiene que mirar hacia adentro y comenzar a escarbar para sacar las cosas que están mal, para sacar las cosas que no están correctas. Y quise hacer este regalo, por así decirlo, a la iglesia, de un montón de cosas que hablo ahí acerca de la religiosidad, hablo ahí acerca de las barreras que nos hemos creado y que han impedido que las personas se acerquen a Cristo. Hablo acerca de prácticas que hemos hecho por mucho tiempo, simplemente por cultura, no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con Dios, ni tienen nada que ver con Jesús, pero las hemos dado por buena y válida simplemente por el simple hecho de que a mí me lo enseñaron de esa manera. Entonces, hablo acerca de eso. Es una autocrítica al liderazgo cristiano, a volver a la esencia, a volver a la verdad, a mirar desde otra perspectiva lo que hemos estado haciendo y lo que hemos estado practicando, que no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces, hago ese llamado, hago tal vez denuncias dentro del libro con la intención de cambiar,
con la intención de llevar a una transformación, no con la intención de simplemente criticar por criticar, y también con la intención de que las personas vean que esas cosas que se están practicando mal en la iglesia no están bien delante de los ojos de Dios, y que muchas personas lo estamos viendo y que no estamos de acuerdo con eso, y que sí hay personas que realmente están entregadas a la obra, están entregadas al servicio, están entregadas a hacer las cosas correctamente, como Dios manda, para dar lo mejor y para que muchos también sean restaurados, porque en eso creo, que Jesús vino a dar vida, Él mismo lo dijo, y a darla en abundancia. Entonces, ¿cómo me hablas de que me estás dando vida, o cómo me hablas de vida cuando simplemente lo que estás practicando es muerte? Entonces, por eso escribo esto, es un llamado a la transformación, es un llamado a romper con esas estructuras, es un llamado a un cambio, y es un llamado de alerta para nosotros revisarnos, para ver lo que estamos haciendo mal y corregirlo. Mencionaste algo que me llamó la atención en cuestión de el adentrarnos en nosotros mismos. Sí, sí. Para ver lo entiendo así, nuestra oscuridad, Sí. y tratar de cambiarlo. Algo que he leído en un libro de John Maxwell, en El líder del camino alto, menciona que un líder Te habla de Jesús ese libro. parte de eso, Sí. y dice hacia dónde te lleva, pero un líder de todo lo que ha vivido no quiere decir que no lo va a seguir teniendo como defecto, pero tiene que ir avanzando un escalón más alto, poco a poco, de ir saliendo de eso, ¿no? Trata de alejarse de todo eso. Así lo entendí yo en el libro como lo explica, porque dice, pues todos cometemos errores, todos tenemos defectos, pero el tema es seguir con el pensamiento de querer cambiarlo, Sí, de no estancarte ahí. Creo en eso. Parte de eso es más o menos lo que hablas en tu libro. Sí, 100%. Hablo mucho del servicio también, de vivir para el servicio. Ahorita incluso tú y yo hablábamos fuera de cámara acerca de que viste uno de los títulos que se llama La cultura del yo. Ajá. Yo no sé si te has fijado que últimamente hay muchos coach de vida, y muchos coach motivacionales. No tengo nada en contra de ellos. Bueno, nosotros de hecho en la certificación nos certificamos como coach, pero siempre su mensaje apunta a: tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú. Y dentro de ese mensaje, que es muy hacia el yo, hacia el ego, hacia el inflar el ego, la gente se olvida de los demás y se insertan en un caparazón hacia ellos mismos, en donde solamente se ven ellos mismos, en donde solo piensan en ellos, en donde solo piensan en su propio bienestar. Y el ser humano fue diseñado para servir. Entonces, por eso vemos que en esta época tenemos más que nunca más psicólogos, más coaches, más personas trabajando en la guía motivacional, más personas trabajando en el tema de cambiar nuestras emociones, de trabajar nuestra mente, y es en la era en la que más enfermedades de salud mental vemos. ¿Por qué? Porque te están dirigiendo mal, te están dirigiendo a ti mismo. Y el hombre no se puede sostener a sí mismo, es imposible. El hombre necesita algo mayor, algo superior a él, para que pueda sostener su corazón y para que pueda sostener su ser y su espíritu. Entonces, en este libro hablo de eso, hablo de servir, de dar, obviamente nunca dejando de pensar en nosotros y de nuestro bienestar, porque soy muy a favor de eso, pero sin cruzar esa línea fina entre el bienestar o el pensar en mí o tener un buen concepto de mí, a cruzar a la egolatría,
a ser egocéntricos en su totalidad, a simplemente pensar en nosotros despiadadamente, olvidándonos de los demás. Creo que el hombre nació para servir, y cuando dedica su vida al servicio, es una persona que va a poder vivir plenamente. Algo de lo que mencionas, parte de esto me vino a la mente, aparte de que tienes que vivir sirviendo, dicen mucho esta pregunta con John Maxwell, en donde mencionan qué harías por el resto de tu vida sin recibir nada a cambio. En mi caso, ¿Tú qué harías? hablaría todo el tiempo de Dios, de fe y de propósito, sin recibir nada a cambio. Lo podría hacer por horas, podría sentarme a hablarle a una persona acerca de su propósito, acerca de la fe, acerca de Dios. Podría dedicarme por años a guiar a personas a crecer espiritualmente. Podría dedicarme por años a servir a los demás en lo que necesiten para calmar sus emociones, para trabajar su mente, para que se desarrollen, para que crezcan. Eso lo podría hacer una y otra vez sin pararnos, sin cansarnos. Padrísimo, padrísimo. Maggie, con esto un poquito vamos a pasar a la tema, ya estamos casi por concluir, vamos a pasar a todo el tema de algo que le llamo frases inconclusas. La verdad es de que ahorita con esto que presentas y con lo que hemos conversado, me da mucho gusto escucharte, mucho entusiasmo. Lo que hablas en el libro creo que es de valor, a pesar de que yo no me meto mucho en eso, pero ahorita lo que mencionaste en la parte de el ego, leía hace poco en un libro que dice cómo nos hace daño el ego, ¿no? A veces pensamos que nos tienen que ver o tengo que ser el que me muestra así, y dice, tienes que regresar a la parte de la humildad siempre. Y algo de lo que me ha gustado hoy de estar en la plataforma con John Maxwell es que me encuentro con muchas personas de gran humildad. Sí. Una de ellas, le veo y dije, órale, qué padre, ¿por qué? Pues yo digo, ya es autora, ya esto, bla, bla, bla. Y a veces muchas personas en eso de repente dicen, te subes al ladrillito y aguas porque la caída duele más, ¿no? 100%. Entonces, ¿cómo podemos estar siempre en ese pensamiento de humildad sin pasar a ese ladrillito? Sí, en mi caso, siempre va a ser una lucha constante, no te voy a hablar mentira. Lamentablemente el ego va a ser algo con lo que nosotros vamos a tener que luchar durante toda nuestra vida. Es a eso a lo que nosotros tenemos que negarnos. Pero cuando tú apuntas al foco, cuando entiendes, por lo menos en mi caso, de que esto no se trata de ti, sino que hay algo superior que está por encima de ti mismo, que está por encima de lo que haces. Entonces tú recuerdas y eso te ayuda a mantener tus pies en la tierra de por qué estás aquí y de quién realmente es el importante y quién es quien que realmente hace las cosas. Porque al final nosotros somos instrumentos divinos que somos usados por Dios para ayudar a otros, para servir a otros, para bendecir a otros. Y cuando tenemos eso claro y estamos conscientes de eso, porque si tú te das cuenta de algo, al final todos vamos a partir de la tierra. Todos vamos a ir a parar al mismo lugar. Jeff Bezos, Bill Gates, va a parar en el mismo lugar que vamos a parar tú y yo. Por más plata que tengan, por... Dice una canción de por acá, sí. No sé si la han escuchado, pero nada más vamos a recibir un puño de tierra. Tal cual. Decía Dante Gebel que la muerte es el gran nivelador del ser humano. Y es así. Entonces, al final, tú y yo vamos a ir a la tumba, como va a ir a la tumba Jeff Bezos y va a ir a la tumba Bill Gates y Elon Musk también. Van a ir a la tumba todos. Nos vamos a llevar. No se puede vencer la muerte, no hay manera, no hay forma humana de vencer la muerte.
Entonces, cuando entiendes eso, tú quieres dejar un legado. Un legado que aunque tú partas de esta tierra, quede vigente y quede vivo. Bueno, afortunadamente, no voy a decir lamentablemente, afortunadamente, ese legado está por encima de ti y ese legado necesariamente tiene que venir de Dios. Cuando tu foco se mantiene en eso, cuando tu foco se mantiene en yo soy mejor que nadie, la dignidad del ser humano no está ni en lo que hace ni en lo que tiene, es intrínseca a él. O sea, un ser humano que nace tiene dignidad en sí mismo, es su esencia. Entonces, eso me permite tal vez mantener los pies en la tierra y saber que al final cualquier cosa que yo pueda conseguir aquí en este mundo es pasajera y que lo único que puede permanecer es el legado del servicio que podemos dejar al Señor. Dicen aquí una frase que hay que servir para vivir. Sí. Y parte de eso creo que te aleja de ese ego. 100%. El estar sirviendo constantemente. Sí. Y ahorita con lo que mencionaste, hace un rato platicaba con Ale Mendoza, que Sí. también pues lo vi aquí en la FIL, Sí. y hablaba con él y me dice, quiero que seas uno de los próximos aquí, ¿no? Sí. En la parte de los autores, todo eso. Y dice, en verdad, a veces pensamos, ¿qué es lo que nos vamos a llevar de aquí? Dice, pero ¿por qué no podemos entregar algo que sea de valor a las personas? En cuestión de compartir las historias, en cuestión de compartir pues vivencias, experiencia, a través de lo que vamos aprendiendo. Y creo que el ser humano, pues a partir de que se creó el lenguaje, hemos vivido de esas historias. Sí. Sí. Hacia dónde vamos, ¿no? Y pues bueno, Maggie, con esto creo que vamos a pasar al final del episodio. Sí, ha sido muy bueno. Con algo que le llamo frases inconclusas, en donde te voy a mencionar una frase y tú me dices el último pensamiento, ya sea una palabra o qué te viene a la mente. De acuerdo, claro que sí. Ok. De pequeño quería ser doctora. ¿Y hoy a qué te dedicas? Hoy me dedico a la medicina, pero del alma. Ok. Entonces sí eres doctora. Sí. Excelente. Admiro en otro su humildad. Eso. Hoy quisiera aprender a... Wow, qué difícil está eso. Wow. Hoy quisiera aprender a entregarme más. Ok. Dicen que soy bueno en... comunicando. Ok, te vi ahora que estabas exponiendo lo de tu libro. Y sí, eres muy buena. Me atrae. Me atrae muchas cosas. Me atrae la comida. Lo principal. Me atrae la comida, viajar, me atrae conocer, leer, todo. Ok. El tiempo vuela cuando... Cuando estoy hablando con Dios. Ok. Mi afición secreta es... Secreta. No creo que tenga una afición. Bueno, no, es que no es secreta. Cantar en la ducha. Ok. No me con micrófono nada. Y todo. Excelente, eres cantante también. ¿O sí. quisiste ser? Me fascinaría que mi mensaje sea escuchado en muchos lugares del mundo. Okay. No me cuesta nada hablar de Dios. Okay. Cuando sueño despierto me veo hablando de Dios. Okay. Maggie, pues y con escribiendo esto... más. Escribiendo más. Ok, vas a sacar más libros. Sí, ya estoy escribiendo otro. Pues muy bien, te deseo todo el éxito con este muchas libro. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por haber colaborado. Gracias a ti, un honor episodio. Para mí, de verdad. Que sí. Y pues bueno, queridos, con esto vamos a concluir el día de hoy con este episodio. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music,
y también ya comparto en YouTube. Por favor, no se pierdan ese libro. Contravía. Muchas gracias y hasta la próxima. Si les gustó el episodio, por favor, compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Hasta la próxima.